Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a la doctora Ana Belén Cordero, ex asambleísta por el movimiento Creo, y le invitamos para pasar revista del momento que estamos viviendo en el país con una crisis eléctrica que ha complicado la vida normal, no solo del sector productivo, industrial, sino de los hogares ecuatorianos, y se espera que haya certezas más allá de la incertidumbre y la oscuridad. Doctora Ana Belén Cordero, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y saludos a toda la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Sí, mire, estamos viviendo momentos complejos, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, digamos, con los cortes de luz, y también desde el punto de vista de seguridad. Siempre había habido la creencia quizás de que el tema de la inseguridad es mayor o en gran medida en la región de la costa, pero ahora ya nuestra provincia y nuestra ciudad de Quito no está exenta de este mal horroroso que es la inseguridad. Amanecimos hoy día con la noticia de que unos delincuentes han asaltado una farmacia en el barrio de la Roldós y además han asesinado a las personas que estaban ahí, ¿no? Es un tema dolorosísimo y que ya, digamos, está muy cerca de todos los quiteños, ¿no? Y con esos antecedentes, bueno, vamos a hablar un poco del tema energético, que es el que me ha ocupado en los últimos días y semanas la agenda, porque está en la Asamblea Nacional en estos momentos la ley económica urgente, digamos así, que envió el presidente de la República para reformar la ley No Más Apagones, que fue aprobada en este mismo año casi de manera unánime. Hay algunas taras en esa ley y yo lo he venido denunciando y lo haré también ahora. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro de la generación eléctrica, que obviamente están las que hace o las que lleva adelante el Estado ecuatoriano, con las hidroeléctricas y demás, también existe la posibilidad de que los privados generen energía eléctrica dentro del concepto de autogeneración y generación privada, ¿verdad? Y con esos antecedentes se encuentra, por ejemplo, el tema de los paneles solares, por poner un ejemplo a la ciudadanía para ilustrar. Cuando una persona decide poner un panel solar, pongamos en este edificio en la parte alta, lastimosamente la ley, y en ese entonces me imagino las taras que metió sobre todo el correísmo con esta idea tan estatista en esta ley, le obliga a quien haga o emprenda este proyecto de poner paneles solares para generar para su autoconsumo y además el remanente para venderle al Estado. Ese inmueble, ese terreno, ese edificio, esa casa deberá pasar a propiedad del Estado. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es el incentivo para que los privados inviertan, generen autoconsumo propio y además le vendan al Estado a valores, entiendo que son regulares de mercado y demás, si es que ese inmueble va a pasar al Estado? Entonces hay que eliminar esa tara que tiene este proyecto de ley. Entiendo que hoy en horas de la tarde o máximo mañana la Comisión de Desarrollo votará por el informe para primer debate que irá al Pleno de la Asamblea Nacional dentro del proceso regular. Ese es uno de los temas, Miguel, que la ciudadanía tiene que tener conciencia, que por eso no ha habido los incentivos adecuados para que se generen estos proyectos. Otro tema no menor es el techo que el Ministerio de Finanzas, por acuerdo ministerial, en este año, en junio de este año, puso a los contratos de inversión. Yo entiendo que los contratos de inversión... 104 millones de dólares. Exactamente, un techo, un tope, digamos así, y que debe hacerse únicamente o ponerse en vigencia los primeros meses del año. Yo entiendo que los contratos de inversión en su mayoría deben generar incentivos tributarios y que ese dinero que deja de percibir el Estado finalmente afecta en alguna medida la caja fiscal. Pero tratándose de una crisis energética, tiene que levantarse ese techo para que la ministra Manzano y los demás funcionarios puedan poner en vigencia otros contratos de generación y autogeneración en estos meses del año, como entiendo lo están haciendo. Escuché ayer el enlace radial. Eso como una introducción a los temas que se pueden reformar de esa ley, ¿no? Consecuentemente, ¿qué debiera hacer de su experiencia la Asamblea Nacional? Porque es cierto, se vendió casi humo al hablar de una ley que se reivindicó como No Más Apagones. Sin embargo, en la práctica, si uno aterriza, se mantiene todavía un marco legal obsoleto que impide adecuar a la realidad que vive el Ecuador. Eso lo hicieron países como Colombia y Perú, que no solo dependen mayoritariamente de las centrales hidroeléctricas.
Vemos con envidia, ¿no?, a Colombia y a Perú, que incluso a veces están hasta en la capacidad de, dentro de esta sequía, podernos vender energía eléctrica, ¿no? Ese marco regulatorio yo creo que no estuvo mal. De hecho, lo aplaudieron 128, 130 asambleístas, lo puso en vigencia el presidente de la República, con bombos y platillos. Sin embargo, es perfectible, como le decía, hay temas que se pueden mejorar. Otro tema adicional que no lo mencioné al inicio es que el ente de control, no me refiero necesariamente a los 3 o 4 ministros que han estado en esa cartera, pero quien autoriza estos proyectos o estos procesos de generación privada tarda demasiado tiempo. Entonces la propuesta es, y le digo la propuesta porque yo como ciudadana propuse a la Comisión de Desarrollo que está tramitando este proyecto estas reformas, la propuesta es que opere el silencio administrativo. Para los que no son abogados que nos están escuchando, el silencio administrativo es la figura que tiene un funcionario público para que en un plazo determinado que no conceda una autorización para cualquier petición que hace un ciudadano se entienda concedida, ¿verdad? Porque estando en una crisis energética de este calibre, no podemos trabar estos proyectos. Acertadamente la ministra Manzano lo está haciendo y está poniendo en marcha temas que quedaron pendientes ahí. Quedaron 9 contratos de generación privada, precisamente para que suplir esa demanda, ese déficit de 1,000 megavatios que tenemos pendientes. Entonces, ahora entiendo ya está concediendo las licencias ambientales después de 10 o 11 meses que sus antecesores no lo han hecho, y eso es lo propio que se debe hacer. Pero yo debo rescatar un tema. La ley se aprobó, es perfectible, de hecho entiendo que el legislativo lo está haciendo, pero también demanda que no hayan cortes de electricidad, previsibilidad, inversión de lo privado desde la ejecución. Lo ejecutivo, lo gubernamental, también le ha quedado debiendo. No se puede culpar únicamente al legislativo de lo que está pasando en estos momentos, porque se aprobó de manera unánime, con la venia de todas las bancadas, este proyecto de ley, ¿no? Ahora, si uno pasa a revista, doctora Ana Belén Cordero, aquí hay corresponsabilidad de todos los sectores, hemos dicho, sector público, sector privado, todos los gobiernos. Aquí hay muchos que se rasgan las vestiduras y hay que juzgar por los periodos. Si este gobierno evidentemente tiene 10 meses, el gobierno de Guillermo Lasso tuvo 2 años y medio. Ajá. La Revolución Ciudadana tuvo 10 años, 10 años, por lo menos para sentar las bases de una matriz energética equilibrada. ¿Cuánta responsabilidad han tenido, por ejemplo, en el gobierno anterior, a finales de su administración, antes de entregar al actual presidente, se firmaron concesiones que permitan generar energía? ¿Qué pasó? ¿Por qué ha demorado tanto esto, que debiera tener una dinámica y no solo preocuparnos cuando viene el estiaje y vienen los cortes de energía? De acuerdo, Miguel, pertinente su pregunta. Yo creo que, como usted dice, la corresponsabilidad está de todos los sectores, de los gremios, de la academia, del privado, del público, de la gestión gubernamental, la legislativa, en caso de que ponga trabas o frenos a este tema, ¿no? De acuerdo a los como 10 años del correísmo, digamos así, hubo pues las famosas inversiones en las hidroeléctricas, con todo lo que sabemos, ¿no? Recordemos que en la Comisión de Fiscalización llevamos adelante un proceso de fiscalización de lo que ocurrió con Coca-Cola Sinclair, las fisuras, las fallas. Visitamos la central con quien en paz descanse, Fernando Villavicencio, y pudimos verificar que efectivamente habían muchas fallas. Yo entiendo que ese proceso está en un juicio, está en un arbitraje pendiente de resolución. No me puedo pronunciar sobre el tema hasta que no haya un tema, un laudo arbitral, digamos así. Pero de que hubo errores y fallas, desde luego que sí. De hecho, le ha costado varios procesos en la Contraloría General del Estado, ¿no? Debemos recordar también que la demanda de energía eléctrica ha cambiado mucho a raíz de la pandemia, no solo en el país, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros hábitos de consumo han cambiado, nuestros hábitos de vida han cambiado, los jóvenes, algunos de ellos tienen educación virtual, los padres que trabajan antes salían a las 7 de la mañana, volvíamos a las 6 de la tarde del trabajo, ahora muchos hacen teletrabajo y demás. Entonces, la demanda de energía eléctrica es mayor. De hecho, en nuestro país tenemos un consumo de aproximadamente 5,000 megavatios y tenemos un consumo de 5,000 megavatios y el Estado ecuatoriano únicamente produce 4,000. Entonces tenemos un déficit de 1,000 megavatios pendientes que con estos proyectos de generación y autogeneración finalmente se logran suplir, porque finalmente la crisis energética es una crisis de la caja fiscal. Ese famoso plan maestro de electricidad que ayer acertadamente la ministra Manzano comentaba, prevé una inversión estatal o pública de 10,000
millones de dólares. No hay caja pública con el déficit que tiene el Estado ecuatoriano que aguante suplir eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se ha venido haciendo en el gobierno anterior y lo que se está haciendo en este gobierno, que es llevar adelante estos proyectos. Usted me pregunta, Miguel, ¿qué ocurrió con esos 9 contratos de generación privada que proveían más o menos 1,000 megavatios? Para el tema de la crisis, bueno, eso habría que preguntarle a los anteriores o a los antecesores de la ministra Manzano, la exministra Robo, que fue denunciada por su propio gobierno por sabotaje. Veamos, entiendo, está siendo llevada a juicio político. Veamos qué dice. Lo mismo el ministro Luque y el exministro Goncalves, ¿no? ¿Qué pasó? Entiendo que ayer estaban concediendo esas licencias. Entiendo que la ministra Manzano está poniendo en marcha todo lo que ha quedado ahí abandonado. Y veamos, entiendo que prometió que para finales de noviembre llegarán algunas soluciones energéticas. Un poco esa es la salida, ese trabajo mancomunado desde el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y si no hay recursos en la caja fiscal, si ha habido una inversión insuficiente, doctora Cordero, ¿por qué no compartir más, abrir más las posibilidades para que el sector privado sea corresponsable también de esto? De eso entiendo que se trata esta reforma legislativa, ¿no? Generar más incentivos para que el privado tenga todos los insumos para poder invertir. Ya veíamos cómo en algunos casos, por ejemplo, entiendo que ayer o anteayer el presidente Noboa estaba inaugurando un proyecto en la provincia de Imbabura. ¿Y por qué en la provincia de Imbabura? Hay varios proyectos ahí porque en la provincia de Imbabura es la provincia donde está más cercana al sol, hay mayor radiación solar, hay mayor presión y es mucho más atractivo para poder poner o invertir en este tipo de proyectos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Normalmente estos terrenos, estos espacios donde se ponen paneles solares y energías de distinto tipo, se alquilan, ¿verdad? ¿Yo qué incentivo, si yo soy titular de un terreno, voy a tener para alquilarle a alguien para que ponga un proyecto, si luego al terminar este proyecto ese terreno va a pasar al Estado, ¿verdad? Ese proyecto. Eso es lo que dice actualmente la ley, por eso entiendo, entre otras cosas, que le están reformando, ¿verdad? Entonces, sí hay temas que se pueden corregir, se deben corregir, para que el privado tenga toda esa capacidad de invertir y de trabajar en estos proyectos de la mano, ¿no? Veo que también ha habido una intervención importante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque cuando se creó este fideicomiso energético precisamente para asegurar esta inversión de los privados, que se aseguren los pagos, porque a veces las empresas eléctricas, sobre todo CELEC, no tienen fiscalmente hablando, para pagar o cubrir estos temas, había este tema de la preocupación del sector privado en esta inversión en estos proyectos. Entiendo que el BID ha puesto ciertos mecanismos en apoyo, digamos, de este tema para que se garantice los pagos a los inversores, ¿no? Entonces, yo creo que vamos caminando en ese proceso, pero lastimosamente entiendo que hoy van a haber anuncios, por las próximas 3 semanas, espero que positivos, la verdad. Este tema es un tema climático, desde luego, pero es un tema de previsibilidad, ¿no? Claro, y lo que decía doctora Cordero, sentar las bases para no depender mayoritariamente de la generación de la hidroelectricidad. Dependemos alrededor del 71%, como mencionábamos, países como Colombia no dependen mayoritariamente de la hidroelectricidad, recuperaron sus parques térmicos, impulsaron las plantas geotérmicas, solar, eólica, la fotovoltaica, es decir, la diversidad de sectores que generen electricidad y que no se dependa solo de un sector como es la energía hidroeléctrica. Ahora, ¿cómo involucrar a otros sectores que también son importantes, como los gobiernos autónomos descentralizados? A ver, yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen igual de responsabilidad que puede tener un gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero son los que están más cercanos a la gente, tienen garantizadas en gran medida, algunos, no todos, la provisión de recursos. Sin embargo, vemos que en algunos casos hay mucha irresponsabilidad de parte de el correcto uso del gasto público de parte de ciertos ministerios. Veíamos con vergüenza que el año anterior había un alcalde de una ciudad de la costa que prefería, digamos, invertir ese dinero público en conciertos para las fiestas de la ciudad en vez de terminar de pagar sueldos y salarios, que es gasto corriente, ¿no? Entonces, la verdad, yo no tengo mucha esperanza en aquello. Sin embargo, si es que se pone en vigencia una disposición de índole legal, por supuesto, donde se establezca que cierto porcentaje
el presupuesto que reciben los GATS sea destinado para inversión e incentivo en temas de generación eléctrica privada y autogeneración en general, creo que podría valer la pena, ¿no? Para poder tener adecuadamente las cosas en orden, porque tampoco se le puede cargar al gobierno nacional, cualquiera que este sea, de toda la responsabilidad fiscal o financiera de este tipo de crisis, ¿no? Que finalmente, como decía hace un momento, es una crisis energética, pero es una crisis fiscal en última medida, ¿no? Y ahí quiero puntualizar un tema adicional, Miguel. El tema de la ley No Más Apagones, es verdad que subió el límite o el tope de la autogeneración privada a 10 megavatios y entiendo que ahora están proponiendo a 100. Ya los técnicos en temas eléctricos y demás podrán definir si es que 100 es lo adecuado, 200, en fin, yo no le pusiera un tope, la verdad, porque está probado que el Estado no logra dar abasto, Estado entiéndase cualquier gobernante, no estoy señalando a nadie en particular, y la caja fiscal tampoco da abasto, ¿no? Pero hay temas de fondo medulares. Esta ley se puso en vigencia, me parece que en el mes de febrero o marzo de este año. Y recién hasta hace un par de semanas, el regulador sectorial del Ministerio de Energía, entiéndase el Arconel, subió ese tope, ese techo que había antes de 2 megavatios a 10, ¿verdad? Entonces, durante estos meses que ha estado en vigencia la ley, positiva para el país, que le aplaudieron con bombos y platillos, el ente regulador sectorial para la autorización de este tipo de proyectos se puso al día recién con la legislación hace un par de semanas, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha habido un poco de dejadez de parte de los anteriores ministros de Energía. No puedo hablar de la ministra actual en negativo porque se acaba de sentar en el cargo y veo que está haciendo todo lo posible y lo que está a su alcance, de hecho, para poder salir adelante de esta crisis. Ahora lo que nos queda, como digo, como ecuatorianos, básicamente es estar pendientes de la gestión en general de los ministros, estar pendientes del trabajo que haga el legislativo además en este proyecto de ley. Entiendo yo, porque he estado siguiendo los debates de la Comisión de Desarrollo Económico, que se pasará este informe de primer debate al Pleno. Yo espero que ningún legislador boicotee este proyecto de ley finalmente, porque es terminar de darle las herramientas al Ejecutivo para que saque adelante este tipo de proyectos. Pero eso sí, no se puede dejar de mirar o de medir la responsabilidad que se tiene cuando uno ostenta un cargo público. No se puede, no importa si no es de tu tienda política, obviar que se han dejado cosas positivas, como decía, estos 9 contratos de generación privada que se los guardó en un cajón finalmente. Y es hoy, 11 meses más tarde, 4 ministros más tarde, con la ministra Manzano, que se sienta en la silla, que pone en vigencia y dice, no, pues esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos necesitando, tenemos que poner en vigencia. Y no es un tema de aplaudir ni al gobierno anterior ni al gobierno actual, es un tema técnico que los ecuatorianos necesitamos esa autogeneración privada y necesitamos muchas más para traer inversión, ¿no? El problema ha sido, doctora Cordero, que en general la preocupación ha sido cuando viene el estiaje, viene la falta de generación de hidroelectricidad. Allí vienen las preocupaciones. Mientras tanto, no ha habido problemas, se compraba energía a Colombia. Es decir, no ha habido una concienciación que permita enfrentar con responsabilidad en épocas normales que permitan sentar las bases, reitero, de una matriz energética equilibrada. Ahora, ¿cómo romper también, usted que ha estado en la Asamblea Nacional, esas taras de las limitaciones? Se envió el proyecto No Más Apagones, se puso la generación de 10 megavatios. ¿Por qué esas taras de las limitaciones de cierta clase política e incluso los temores? Ayer nomás escuchábamos en el debate que hablaban de las privatizaciones. Es decir, ¿cómo uno puede entender esas taras que mantienen ciertos sectores políticos? Bueno, Miguel, son taras ideológicas, lastimosamente, que tienen, sobre todo me atrevo a señalar en particular a un solo partido político que sigue estando en el legislativo en mayoría, que es la Revolución Ciudadana. Ellos creen que en la estatización de los servicios públicos en general, entiéndase lo eléctrico, la salud, la educación, bueno, y todo, ¿no? Porque hasta en algún punto quisieron estatizar la provisión de los servicios financieros, desdolarizarnos, en fin, ¿no?
Yo creo que esas taras ideológicas se superan con la realidad. Yo no creo que ahorita no exista un solo legislador, ni siquiera de la Revolución Ciudadana, que se atreva a decir que no intervenga el privado en este tipo de crisis eléctricas, ¿no? Pero sí, ayer en el debate de la comisión, un asambleísta de ese sector decía, cuidado con las privatizaciones. Sí, todavía tienen estigmatizado un modelo que no es pragmático para la solución de los problemas de los ciudadanos y de los diferentes sectores de un país. Bueno, eso dicen porque no son gobierno, ¿verdad? Porque cuando fueron gobierno, en algunos casos trabajaban muy bien de la mano con el sector privado, ¿no? Para el discurso y para hacer oposición es muy bonito, ¿no? Y como siempre digo yo, muy lindo es, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ¿verdad? Ellos se atreven y pueden decir aquello, primero porque no están sentados en la silla de la gestión. Y segundo, bueno, yo digo un poco de ignorancia, taras ideológicas en satanizar lo privado. Nadie está hablando de privatizaciones. Concesionar determinados servicios a la administración y la gestión de lo público no es privatizar. Y hemos visto que el público no es eficiente, no solo en lo energético, en la salud. Vemos que no da abasto lo público, en la educación lo propio, ¿sí? Y nadie está hablando de privatizaciones, se está hablando de una gestión eficiente que el privado sabe hacerlo muy bien, que es la gestión de ciertos servicios como la salud, la educación, lo energético, la seguridad en muchos casos, ¿no? Entonces yo sí creo que estos dogmatismos extremos, tanto del un lado como del otro, ojo, nos llevan precisamente a problemas que la ciudadanía no le soluciona sus problemas, ¿no? La ciudadanía lo que quiere ahorita es tener energía por la seguridad, por sus negocios, por sus comercios. Veía ayer cifras. Entiendo que el propio Ministerio del Trabajo, que se han perdido, y de la Cámara de Comercio me parece, que se han perdido desde septiembre acá con los cortes energéticos 1.300 trabajos, de los cuales 1.100 son del sector privado. Claro, porque el sector público le cuesta mucho despedir, ¿no? Entonces, quien sufre las consecuencias de estos dogmatismos ideológicos, de estas ideas estatistas, finalmente es el ciudadano de a pie, ¿no? Quiero consultarle, además de este tema prioritario como es la crisis energética, el tema que se ve abocado la Asamblea Nacional a tramitar por dictamen esta semana de la Corte Constitucional, de autorizar el debate y el procesamiento de una reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el Ecuador, que fue algo nefasto, que fue incluido en la Constitución de Montecristi del 2008, luego de que el Ecuador había recibido los beneficios de un convenio de monitoreo aéreo antinarcóticos en Manta entre el 99 y 2009. ¿Qué piensa usted? ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Otra tara ideológica, ¿no? En ese momento, entonces, cuando gobernaba el expresidente Correa, erróneamente, basado por supuesto en criterios ideológicos geopolíticos, expulsó a la base de Manta. Y claro, nosotros veíamos los beneficios que había en el Estado ecuatoriano en general, en la seguridad en nuestro país, en la no penetración del narcotráfico y demás, el haber tenido establecidas esas bases en nuestro país. Y él no solo que dijo, aquí no va más bases extranjeras en el Ecuador, nuestra soberanía está primero, como si el criterio de la soberanía respondiera a eso en particular, ¿no? Nada más. ¿De qué soberanía se puede hablar cuando permitieron que guerrilleros de las FARC estén en territorio ecuatoriano? Ahí no hay soberanía. De acuerdo, hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostienen que no existe el criterio de soberanía cuando quien ejerce esa soberanía son los grupos de delincuencia organizada, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando lastimosamente en nuestro país por esa errónea decisión del gobierno de Correa. Yo veo con buenos ojos que finalmente en algún punto la Corte Constitucional sintoniza con las necesidades ciudadanas. Me parece excelente que en este caso la ponencia haya venido, el juez ponente haya sido el juez de Herrería, brillante abogado y jurista. Y ahora la Asamblea Nacional tiene que darlo trámite de manera inmediata y no poner trabas. Le escuchaba a usted, Miguel, sobre lo que establece el protocolo de Palermo. Y precisamente nosotros como ciudadanos y en general los legisladores no pueden poner trabas a esta enmienda constitucional y ponerla en vigencia lo más pronto posible. Sé que la Embajada norteamericana se ha pronunciado en el sentido que parte de su política exterior no es poner bases en estos momentos. En fin, eso se verá en un futuro, pero hay que dejar sentado el camino, labrado el camino, para que en caso de llegar a necesitar
no necesariamente físicamente una base como la entendíamos en el pasado, porque recordemos que fue hace 15 años, pero supervigilancia, ayuda militar, ayuda en inteligencia y demás pueda hacerse. De hecho, la Corte Constitucional a inicios de este año, me parece, aprobó también un acuerdo con el gobierno norteamericano que quedó firmado en el gobierno pasado precisamente para esta cooperación militar y de inteligencia, que de la mano de esta enmienda constitucional podremos tener este apoyo que yo no creo que exista ciudadano alguno que se oponga a que quienes tienen no solo el monopolio de la fuerza en su propio país, como son los norteamericanos, sino que saben cómo mantener la seguridad y el orden, puedan apoyar a un país que está tomado por el narcotráfico. Claro, de por medio está la vida de los ecuatorianos en un momento de inseguridad y un conflicto armado interno decretado por el gobierno precisamente, y que más es la vida y la paz de un país antes que taras ideológicas que impidan, a pretexto de la soberanía, impedir esa colaboración. Así es. Yo creo que, y más aún, a mí me encanta que este tipo de reformas se den en época electoral, ¿verdad? Porque ahí se ven los verdaderos colores de los legisladores, sobre todo los que van a la reelección. Tienen que alinearse con el sentir de la ciudadanía, no pueden tener ya posturas, como dije yo, taras ideológicas, estatistas o que finalmente obnubilan la necesidad ciudadana, y tienen que alinearse con esas necesidades. Dígame usted, un legislador de la costa, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, de la Amazonía, ¿cómo le va a responder a sus futuros votantes si es que está en contra de luchar contra el crimen organizado, tener bases extranjeras, entiéndase de cualquier nivel, ¿no? Eso ya se verá en su momento a futuro, que nos apoyen en la lucha, en esta lucha frontal y batallante. Hemos visto que la penetración del crimen organizado es latente, es constante, viene dándose desde varios años. De hecho, estaba viendo ayer una comparecencia en la Asamblea Nacional, porque entiendo que están dándose una investigación sobre el tema de qué ha pasado con esas muertes por causas desconocidas durante el gobierno del expresidente Correa. Están investigando un poco qué es lo que ha pasado, porque claro, tantas muertes exponencialmente hablando en esa época, así por causas desconocidas, todo el mundo se suicidó, todo el mundo, no entiendo, ¿no? Entonces, yo sí quiero ver qué pasó con esas cifras. No me atrevo a decir que ha habido un maquillaje de cifras hasta que obviamente se investigue los hechos, pero sí creo que es importante conocer ese falso baño de seguridad que vivimos durante esos 10 años y qué bases se dejaron sentadas para que haya esta crisis de seguridad en el gobierno de Moreno, de Lasso y de Noboa. Bien, muchas gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia de la doctora Ana Belén Cordero, ex asambleísta del Movimiento Creo. Muy amable. Gracias, Miguel, un gusto y buenos días. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Un panel para hablar sobre temas vinculados con las tareas de la Asamblea Nacional, el juicio político a la ministra del Interior, que este jueves debe debatirse y definirse en el Pleno de la Asamblea, al igual que el trámite de la reforma parcial a la Constitución. 2 asambleístas invitados. Buscando la verdad, ya regresamos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel